Todos los años se presenta el presupuesto o el paquete presupuestario y mucho se nos dice que esta es la función fundamental del gobierno, saber cuánto nos va a quitar a los ciudadanos y cuánto va a gastar supuestamente en favor de los ciudadanos. Para tratar de entender lo que significa el presupuesto, lo que es el presupuesto, yo quiero agradecer a Arturo Dam. Él es profesor de la Universidad Panamericana, es economista, filósofo también, pensador, comentarista económico. Y bueno, pues lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿qué es un presupuesto? Y digo esto porque recientemente el presidente del Perú no supo contestar qué era el presupuesto y bueno, pues le toca precisamente a los presidentes finalmente publicar, dar a conocer y manejar ese presupuesto. ¿Qué es un presupuesto gubernamental y por qué es tan importante? Mira, Sergio, fundamentalmente son las intenciones de gasto del gobierno para el año entrante. ¿Cuánto pretende el gobierno gastar y en qué pretende gastar? Eso es fundamentalmente un presupuesto, como lo sería también un presupuesto, por ejemplo, a nivel de la economía familiar, ¿no? ¿Cuánto pretendemos gastar y en qué se pretende gastar? Y es importante, bueno, pues para tener una idea, ¿sí?, de en qué y cuánto pretende gastar el gobierno, en este caso en el año 2022. Ahora, esa es solamente una de las caras de la moneda, el tema del gasto. La otra cara que también habría que considerar sería el tema de los ingresos, ¿no? ¿De dónde pretende el gobierno obtener los recursos necesarios para poder ejercer ese presupuesto? Y en el caso de un gobierno es muy importante, Sergio, que los ciudadanos estemos enterados de cuánto y en qué pretende gastar el gobierno, entre otras cosas para, en la medida de lo posible, poder ejercer una cierta supervisión sobre ese gasto. Y para lo primero que necesitamos hacer para poder ejercer esa supervisión es tener muy claro cuánto y en qué pretende gastar el gobierno. Y también muy importante, Sergio, comparar, por ejemplo, lo que se propone en materia de presupuesto para el 2022 con lo que ya se esté ejerciendo en el año 2021, también para ver, por ejemplo, cómo cambian las prioridades de gasto del gobierno. El gobierno nos dice constantemente, este gobierno nos dice que está ejerciendo un presupuesto austero, nos dice el déficit es pequeño, es de aproximadamente un 3% del Producto Interno Bruto, y lo que sí sabemos es que la deuda pública no va a aumentar si se respeta el presupuesto, en términos de qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto, si no mal recuerdo, 51%. ¿Sí es austero? Bueno, mira, para el año entrante, Sergio, se pretende gastar, y cierro la cifra, 7.1 millones de pesos. Un 8.6% más ya en términos reales, descontando el efecto de la inflación, con relación a 2021. Ahora, si es austero o no es austero, creo que lo tenemos que responder en función de las que consideremos que sean las legítimas tareas del gobierno, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde está el tema fundamental. ¿En qué debe gastar el gobierno? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, por más que siga siendo, por ejemplo, desde el petrolero de la nación hasta el educador de las personas? Y desde este punto de vista, y obviamente es mi punto de vista, pues yo no veo austeridad en el presupuesto de egresos de la Federación para el año entrante. Y déjame darte 3 datos interesantes, Sergio. A ver, en cifras cerradas, para financiar las tareas propias del gobierno, que sería seguridad y justicia, es prácticamente el 9% del gasto programable. Nada más el 9% se destina a las tareas propias del gobierno. Un 65% se destina a desarrollo social, que es fundamentalmente redistribución del ingreso. Quitarle a Juan lo que es de Juan para darle a Pedro lo que no es de Pedro, con la muy buena intención de elevar el nivel de bienestar de Pedro. Habrá que ver si se logra. Y solamente un 26% se dedica a lo que se conoce como desarrollo económico, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante tener en mente esta cifra, Sergio? A ver, yo creo que mientras el gobierno no realice de manera honesta y eficaz sus legítimas tareas, no debería de gastar en otros rubros que no corresponden a lo que son sus legítimas tareas. Y aquí la pregunta, Sergio, es la siguiente. ¿Cómo andamos en México
en materia de seguridad y justicia. El gobierno está cumpliendo con honestidad y eficacia esas dos tareas que son las que tienen que ver con la seguridad y la justicia. Pues evidentemente que no. Y mira, de todo el gasto programable neto para el año entrante, solamente el 5%, de hecho es el 4.9%, se va a destinar a los temas de seguridad y de justicia. Y además debería ser, me imagino, la responsabilidad fundamental del gobierno, protegernos a los ciudadanos. Entonces, ¿es nada más el 5% del gasto programable? Así es, del gasto programable, mira, déjame dártelo. Aquí, gasto en seguridad va a ser 328,122 millones de pesos, que representa el 4.6% de lo que se pretende gastar el año entrante por parte del gobierno. Es decir, solamente 4.6% se está destinando a financiar lo que yo llamo, Sergio, las legítimas tareas del gobierno, ¿sí? Seguridad nacional, justicia, coordinación de la política del gobierno, asuntos de orden público y de seguridad interior. Ahora, en una situación como la que vivimos en México, en la cual seguridad y justicia deja tanto que desear, creo yo que hay recursos de sobra en el presupuesto para destinarlo a esta tarea. Porque, a ver, se podrá decir que estamos mal en materia de seguridad y de justicia por la deshonestidad de las autoridades, la falta de eficacia de las autoridades, y bien pueden estas dos variables, deshonestidad e ineficacia, explicar la situación que estamos viviendo en México en materia de seguridad y justicia. Pero no se deberá también, Sergio, a falta de recursos, a que además de honestidad y eficacia faltan recursos y que tal vez la deshonestidad de muchas autoridades relacionadas con estas tareas no se deba a falta de recursos, ¿sí? Entonces, a mí me parece, sí, que mientras no tengamos, sí, una, como diría Adam Smith en La riqueza de las naciones, aceptable, ni siquiera perfecta, aceptable administración de justicia y todo lo que tiene que ver con la seguridad, pues no podemos decir, a mí me parece, que se trate de un presupuesto en el cual los recursos se están asignando correctamente. Ahora, los políticos lo que nos dicen es otra cosa. Los políticos nos dicen es que el dinero del gobierno está bien gastado cuando se reparte en subsidios, en dádivas a la gente. Esa es una buena forma de, no sé, de gastar el dinero público, de combatir la pobreza, por ejemplo. Mira, Sergio, no, porque la redistribución del ingreso, insisto, quitarle a Juan lo que es de Juan para darle a Pedro lo que no es de Pedro, en el mejor de los casos lo que hace es aliviar los efectos de la pobreza. ¿Cuáles son los efectos de la pobreza? La carencia de bienes y servicios necesarios para, por lo menos, satisfacer correctamente las necesidades básicas. Pero habrá que preguntarse si esa redistribución del ingreso ayuda a erradicar la causa de la pobreza, que es la incapacidad de la gente pobre para, gracias a un trabajo bien remunerado, contar con el ingreso suficiente que le permita comprar los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Y aquí la pregunta es si todo esto que estamos hablando, pues prácticamente de 2/3 partes de lo que gasta el gobierno federal se destina a desarrollo social. Fundamentalmente es redistribución del ingreso. ¿Está realmente atacando, ayudando a erradicar las causas de la pobreza o solamente está aliviando los efectos de la pobreza, ¿sí?, a través de la provisión de ciertos bienes y servicios por parte del gobierno, lo cual, pues hombre, puede desembocar en que los pobres se vuelven cada vez más dependientes de estas dádivas que el gobierno les da, pero sin ir, Sergio, a erradicar las causas de la pobreza. Yo creo que ese es un tema importante, dado que, cerrando la cifra, 2/3 partes, y Sergio, esto no es de ahora, esto viene desde gobiernos anteriores, desde los gobiernos del PAN y el gobierno del PRI, el de Peña Nieto, más o menos esta era, sin variar mucho, varía algunas décimas de punto porcentual, la composición del gasto del gobierno. 9% a las tareas propias del gobierno, 65%, 2/3 partes
a desarrollo social y un 26% a desarrollo económico. Nos dice el gobierno que está invirtiendo más, particularmente en obras de infraestructura como el Tren Maya, como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, como la refinería de Dos Bocas. Primera pregunta, ¿en qué debe invertir el gobierno? Y segundo, ¿qué tanto debe invertir el gobierno? Mira, ¿en qué debería invertir el gobierno? Fundamentalmente, Sergio, en la infraestructura de comunicaciones que apoye la actividad de la iniciativa privada, la producción, oferta y venta de bienes, servicios y servicios por parte de la iniciativa privada, ¿sí? Y la pregunta es si la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, que son obras de infraestructura, dos de ellas de comunicaciones, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, realmente son obras de infraestructura que apoyan a la inversión privada, ¿sí? Lo de la refinería, bueno, pues ya veremos en qué termina todo eso, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas en qué debería invertir fundamentalmente el gobierno, en las obras de comunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, pero que realmente apoyen la actividad de las empresas privadas. Porque, a ver, para el año entrante se pretende un incremento en términos reales, ya descontada la inflación, en gastos de inversión por parte del gobierno del 14.3%, 14.3%, ¿sí? Bueno, pues dirás, oye, es una cantidad considerable de un año para otro, 14.3%, pero ¿a qué se va a destinar fundamentalmente, sí, esas inversiones? Pues a las tres obras insignias del gobierno de López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería. ¿Qué tanto van a apoyar estas obras de infraestructura la actividad de la iniciativa privada? Pues hombre, yo creo que la respuesta ya la sabemos y es muy poco. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer con el presupuesto? Si te tocara a ti definir el presupuesto, ¿qué harías, Arturo? Mira, yo creo que tenemos que partir de lo que se conoce como un presupuesto, Sergio. A ver, ¿cuáles son las tareas a las cuales un gobierno no puede renunciar? Bueno, fundamentalmente seguridad y confianza. ¿Cuánto se necesita para que el gobierno con honestidad y eficacia realice estas acciones? Tanto, bueno, vamos a dedicar tanto a esas actividades. Luego, importante, Sergio, a desarrollo económico. Yo aquí pondría desarrollo económico por arriba de desarrollo social, porque desarrollo económico, si vas a invertir, si el gobierno va a invertir correctamente, va a generar actividad económica, creación de empleos, generación de ingresos, producción de bienes y servicios. En cambio, el desarrollo social, a través de la redistribución del ingreso, fundamentalmente lo que hace es eso, aliviar los efectos negativos de la pobreza sin erradicar sus causas. Y otra cosa muy importante, Sergio, habría que distinguir entre que el gobierno ayude a satisfacer necesidades, ¿sí?, que supone redistribución del ingreso, pero bueno, se podría aceptar, y otra muy distinta, Sergio, que, vamos a decirlo así, defienda intereses. A ver, sé que este es un tema muy polémico, siempre que lo hablo me acaba lloviendo, ¿sí?, de manera impresionante, pero a ver, es legítima tarea del gobierno apoyar con dinero a grupos de personas que van desde los atletas hasta los creadores de cultura, porque no se trata ahí de satisfacer necesidades básicas, se trata de defender intereses, los intereses, por ejemplo, que tienen los creadores de poder crear su obra, vamos a suponer una película, ¿sí?, con fondos públicos. Bueno, a ver, ¿cómo justificas eso? También, por ejemplo, todo el tema del deporte, y mira que si hay alguien que tiene una deuda enorme con el deporte, soy yo. Eso no lo puedo Sé que negar, eres deportista, ¿sí? Siempre lo has sido. Así es, Sergio. Entonces, bueno, yo soy una persona que no tengo con qué pagar lo que le debo al deporte, pero de eso a que el gobierno me obligue a entregarle parte del producto de mi trabajo, que eso es cobrar impuestos, para subsidiar la preparación de atletas con la intención de que lleguen a la Olimpiada y hagan un buen papel, hay una enorme diferencia, Sergio. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es revisar en qué, cómo y cuánto gasta el gobierno. Y si tú me dices, a ver, ¿en qué gasta el gobierno? En muchas cosas que no debería de gastar. Por lo tanto, de entrada ya está gastando de más. Y en muchos casos, Sergio, gasta de mala manera. Y déjame poner un ejemplo que ya hemos comentado en otras ocasiones, el tema de la educación. A ver, una cosa es que el gobierno garantice la educación de las personas
y otra cosa muy distinta es que se vuelve el educador. Una cosa es que el gobierno pretenda garantizar esa educación entregándole subsidio a las instituciones educativas, y otra cosa es que se sustituyera ese subsidio a la oferta educativa por un subsidio a la demanda educativa. Es todo el tema de los vouchers en educación. Pero para esto, Sergio, hay que plantearse en serio la pregunta: ¿en qué gasta el gobierno? ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Cómo gasta el gobierno? Esas tres preguntas se las tiene que plantear el gobierno, y eso, Sergio, yo lo veo muy difícil que se plantee un gobierno revisar a fondo esto para corregir los excesos, Sergio, que son muchos. Arturo Dam, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.